Vamos ahora a estudiar la segunda parte del circuito serie referente a la simulación del circuito. Para ello vamos a utilizar este paquete Solveig, que es un software libre, o sea gratis, que se puede utilizar sin ninguna restricción y es muy fácil de entender, tal como lo hicimos en un tutorial pasado. El primer paso sería construir este circuito con R1 de 2.2K, R2 que está aquí de 3.9, R3 4.7 y una fuente de voltaje de 9 voltios. Recuerde que esos datos se colocan aquí en esta parte. Entonces se hace el circuito, se colocan los dos voltímetros para medir el voltaje, el amperímetro y el tercer voltímetro para medir el voltaje en la resistencia R3. Entonces este B mide el voltaje en R1, B2 la caída de voltaje en R2 y B3 la caída de voltaje en R3. Es un circuito serie porque las tres resistencias están ahí, la corriente es la misma, entonces se utiliza un solo amperímetro. Para simular este circuito no olvidemos que hay que dar un clic aquí en este icono que dice Solution y automáticamente nos abre esta ventana. Nos dice que I1 es igual a E sobre R1 más R2 más R3, nos da la respuesta 833 microamperios. El voltaje B1 nos da también aquí, que es 1,83 voltios. El voltaje B2 325 y el voltaje B3 392. Entonces automáticamente este simulador nos da la respuesta y nos da las ecuaciones. Esto lo podemos calcular teóricamente utilizando las leyes de Ohm y la ley de Kirchhoff de voltajes. Como paso 2 vamos a calcular o a simular la resistencia equivalente del circuito. Son tres resistencias. Para ello lo que se hace es anular la fuente de voltaje. Entonces, lo quitamos de acá del circuito. Y como segundo es colocar los terminales de donde vamos a calcular la resistencia equivalente. Como vamos a ver, es la resistencia equivalente de estas tres resistencias. Colocamos un terminal en este punto y lo sacamos de aquí del simulador. Damos clic aquí, colocamos terminal A y nuevamente aquí en este terminal colocamos el terminal B. Quiere decir que vamos a calcular la resistencia equivalente desde este punto. Nos venimos por el circuito hasta este punto. Para simularla le damos clic a este icono que dice equivalente circuit, o sea circuito equivalente. Nos aparece esta ventana con los dos terminales. Fíjense que entre A y B, que son los terminales que dijimos, A y B, aparece la resistencia equivalente y nos dice que es la suma de las tres resistencias. Y no la suma y da 10.8 kiloohms. Eso es entonces el uso de ese simulador de Solveig para un circuito serie. Ya de esto podemos seguir trabajando con el simulador variando los valores de la resistencia y la fuente de voltaje para entender con mayor facilidad el simulador.